decía a ustedes que vamos a empezar a trabajar esas heridas del alma, vamos a reconocerlas, porque cuando tú vas donde un médico, lo primero que el médico te dice es, voy a mandarte un examen de sangre para ver cómo se encuentran tus triglicéridos, tu hemoglobina, cómo se encuentra tu azúcar, cómo se encuentra esto, cómo se encuentra el otro. Entonces, cuando yo empiezo todo este proceso de sanidad en mi vida, yo me doy cuenta, ojo, las 5 heridas del alma que vienen con la letra A, que empiezan con la A. Así llamaba aquí el webinar, ¿verdad? Entonces, la primera tiene que ver con el aborto. Es posible que tú no hayas sido abortado o abortada. Es posible que tú no hayas sido consecuencia de un aborto. ¿Por qué? Porque pues si te hubieran abortado, no estabas vivo, ¿verdad? Pero sí hay una herida de rechazo cuando por X o Y motivo tu mamá o tu papá o alguien rechazó el hecho de que tú estuvieras embarazada o que tu mamá estuviera embarazada y que en ese momento lo que hace es que piensan de primerazo en abortarte. Eso me pasó a mí. Mi papá le dijo a mi mamá que él no estaba preparado para ser papá y que él quería que me abortara. De hecho, creo, no sé, pero las historias cuentan que sí hubo un aborto previo a mí. Entonces ahí ya hay una maldición. ¿Por qué? Porque el aborto es matar. Y si anteriormente en nuestras familias se daba mucho el tema de ¿cómo es que se llama? El hijo que está fuera del matrimonio, el bastardo. Entonces, ese tema del bastardo era todo un enigma, todo un paradigma, una cosa terrible. Si alguna de ustedes se identifica con un pedacito de esto, el aborto puede haber sido algo que se dio en algún miembro de tu familia, que se dio en algún pensamiento o que se dio incluso en algún momento de tu propia vida. Entonces ahí ya estamos hablando de un rechazo y estamos hablando que esto genera una maldición. ¿Ok? Entonces aquí yo le voy a poner rechazo. Eso genera una grieta en el alma, como ustedes no tienen idea. ¿Por qué? Porque tu inconsciente, tu alma sabe que fuiste rechazado o rechazada. ¿Ok? Bueno, vamos con el segundo. El segundo es el abandono. Resulta que no me abortaron, pero como hubo tanto dolor y hubo tantas situaciones que... entonces, el punto del abandono es que pudo haber sido a causa de un rechazo o de una circunstancia que tu mamá y tu papá estaban enfrentando en el momento en que tú naces o tú eres engendrado o circunstancias que se dan después de que tú naces. Vuelvo y repito, la persona que estaba haciendo el taller personalizado hoy conmigo me cuenta que ella es la 10ª de 13 hijos. Psicológicamente el primer hijo tiene unas características, el del medio tiene otras ya está entrando. El del medio tiene otras y el menor siempre es el consentido. Pero créanme que después de 10 hijos o de 13 hijos, estamos hablando de que ya no hay espacio para un cuidado real de la persona, del niño. O sea, ya la mamá no está dando abasto.
porque 13 hijos son 13 hijos. Y si tú eres la décima de 10, imagínate, o sea, ni siquiera, ella me decía, ni siquiera tengo la figura de mi mamá clara porque todas mis hermanas mayores eran cada una mamá. Entonces era un matriarcado impresionante donde cada una como mamá le aportaba algo a lo que ella necesitaba. Entonces ella no creció en un ambiente de amor, sino en un ambiente de carencia, necesitando atención, y ella empezó a buscar a alguien que la atendiera y encontraba a cada una que la atendía dependiendo de. Entonces el amor para ella no representaba el cuidado normal y natural de una mamá hacia una hija, de una sola mamá que planta la semilla, que esa semilla echa raíz y que siembra y que luego el árbol crece, sino que ella encontraba semillas de todos lados revueltas y encontró que todo era una carencia de amor y de atención, y ella iba por la búsqueda de esa necesidad que estaba allí. Entonces, cuando tú buscas algo desde la carencia o desde una necesidad, no hay el fluir, el río de agua viva del amor y la abundancia y la prosperidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo a veces entender la prosperidad y la abundancia desde lo espiritual y no desde lo material. ¿Ok? Entonces, en esta herida del abandono, puede haberse dado que fuiste abandonada emocionalmente. Tu mamá no estaba en condiciones afectivas de atenderte emocionalmente. Una mamá que tiene tantos hijos no puede darle amor a todos por igual, simplemente se dedica a cocinar, a lavar, a planchar, y más en la época en la que nosotros nacimos. Por otro lado, pudiste haber vienes de un abandono que es consecuencial, y es que tu papá abandona a tu mamá y tu mamá se queda sola con un montón de muchachitos saliendo adelante, tratando de sacar a sus hijos adelante. Entonces el abandono no solamente es de que tu papá te dejó, sino que tu papá deja a tu mamá está llena de pánico, llena de miedo, pero más sin embargo le toca salir adelante contigo. Entonces fíjate que esta herida del abandono puede traer muchos miedos como consecuencia, inseguridades, no encuentro el cubrir verdaderamente mis necesidades y pierdo ese valor, esa autoestima, pierdo esa capacidad de sentirme cuidada, protegida y con mis necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? Posiblemente pudo haber mucha escasez. La herida del abandono es una de las heridas que conecta con tus miedos y que no se va a sanar hasta que no sanemos los miedos y perdonemos. Fíjense, una parte es cómo sano mis miedos y otra cosa es cómo perdono toda esa historia. ¿Ok? De allí, cuando tú empiezas, o sea, ya sigues creciendo, muy posiblemente pudiste haber pasado por algo que se llama el adulterio. Casi siempre el papá que abandona a la mamá es por adulterio, porque la mamá está tan ocupada atendiendo a sus hijos que el papá se va a buscar otra cosa por fuera. Y el adulterio es una de las maldiciones generacionales más fuertes dentro de la bendición familiar y la bendición matrimonial. Afecta a los hijos y afecta todo el conjunto familiar. Ahí entra el diablo en todo su poder a hacer lo que quiere. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una familia disfuncional donde mi abuelito era adúltero, era adicto al alcohol, era alcohólico. Entonces, todo eso va como encadenando los eslabones de una cantidad de cosas que van formando
toxicidad dentro de nosotros. Hubo una parte que no, voy a devolverme un poquito en la parte del abandono porque hubo una parte que hubo una parte en la que no ahondé, que no la mencioné, pero que tengo que mencionarla, es la parte de la muerte. Cuando un papá muere, cuando tú estás pequeño, tú te sientes abandonado. Y cuando no te enseñan a ver la muerte como un proceso natural de la vida y te enseñan a que hay vida después de la muerte, porque creemos por fe de que vamos a vernos con nuestros antepasados, y cuando tú ves la muerte como parte de ese abandono y no lo trabajas a nivel espiritual, a nivel psicológico, y queda ese hueco y ese vacío de dónde está, por qué me abandonó. Y si aparte de eso, ese abandono ha sido o esa muerte ha sido con abortos, rechazos, miedos, adulterios, adicciones, y no ha habido un proceso de perdón de todo lo que esa persona hizo mal en el momento en que estaba vivo. Entonces allí es donde empezamos a la grieta de la fractura, porque esto que estamos viendo aquí no solamente son heridas, son fracturas emocionales. Queda el alma fracturada y el hueso no se vuelve a pegar. Entonces ahí es donde quedamos con esas hendiduras, ya sea una fisura, por delgadita que sea, por ahí se penetra lo que no debe, lo que no se debe. El dolor, la amargura, el resentimiento, el vacío, o sea, todo eso, ¿verdad? Ahora sí vuelvo a la cuarta. Entonces, estábamos hablando de que en nuestra cultura es muy dado el tema, sobre todo de la parte de la adicción al alcohol y combinado con adulterio. Y todo eso va creando un ambiente de toxicidad, porque las adicciones como tal tienen unas características específicas de comportamiento. Un adicto, cuando ya tiene su cerebro o las neuronas de su cerebro involucradas en un aspecto químico que sale del contexto natural, y sus hormonas y su funcionamiento ya se ve afectado por otra esencia que le hace perder el control de su voluntad. Hablábamos de lo que era la voluntad. Pues ahí hay una serie de características y una serie de comportamientos que son completamente disfuncionales y completamente eh, tóxicos, ¿verdad? Entonces, adicciones como cuáles: la adicción al alcohol, la adicción a las mujeres, la adicción al juego, la adicción a la droga. En mi caso, mi abuelo era alcohólico. A ver, por acá, mi linda Francia Elena, te saludo, un abrazo muy grande. Voy a ponerte en mute porque ando aquí ya en clase. Bueno, entonces hablábamos del tema de las adicciones y en nuestra cultura la mujer tiene tendencia a volverse adicta de la parte religiosa para cubrir y empañar o tapar el sol con un dedo todas las otras adicciones o la adicción de la otra persona. En mi caso personal, vuelvo y repito, mi abuelo era alcohólico, el hijo menor de mi abuela, o sea, mi tío, se volvió adicto a las drogas, a las drogas narcóticas, y mi padrastro, mi mamá, por consiguiente, se casó con un hombre que era adicto al juego. Y tengo un hermano que también es adicto al juego. Entonces, ven cómo todo eso va pasando de generación en generación y va afectando ese comportamiento a todo el conjunto familiar. Pero lo lindo de esto es que la palabra de Dios dice que con uno solo que se entregue verdaderamente a hacer un trabajo de cambio. Ustedes piensan que ustedes están haciendo un trabajo de sanidad interior y están buscando sanar su alma, pero realmente más allá de lo que ustedes piensen que están haciendo en su trabajo de sanidad interior, es como si Dios los hubiese escogido o las hubiese escogido a ustedes para sanar la historia familiar, para sanar ese árbol genealógico de maldiciones generacionales, y dice que con uno solo que haga el trabajo serán salvos ellos
y toda su familia y hasta la 1000 generación. Esa es la promesa de Dios. Entonces nosotros estamos es como si nosotros estuviéramos en un sándwich. Y de hecho somos la generación X, que es la generación que ni está como la canción, ni soy de aquí ni soy de allá. No tengo ni idea realmente de dónde soy. No sé si soy del siglo pasado y de todo lo industrial o del siglo presente y todo lo electrónico. Y imagínense lo que le toca a nuestros hijos. Nosotros somos como ese punto medio del sándwich, el jamón del sándwich, que es el que tiene que romper todos los paradigmas que hay, que hay en el pasado y que vamos a ir formando un futuro mejor para nuestras generaciones futuras. Entonces el trabajo no es solamente interior para nosotros, sino que también va a ver reflejado a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones que vienen. Y por último, la última A de los diagnósticos que yo tenía tiene que ver con los abusos y con la violencia. ¿Ok? El abuso está muy ligado con la parte de las adicciones, porque de hecho una de las características del adicto es que se vuelve agresivo, se vuelve violento y la mayoría de las personas que han sufrido de cualquiera de estas cosas que hemos visto, son personas que son abusadas emocionalmente, mentalmente, físicamente. Ahí venimos a la parte de la violencia física en algún momento. El abuso también viene por aquello de la escasez de lo que nos hace falta, puede ser financieramente. Cuando el papá abandona a la mamá, ya habíamos hablado de ese caso, que el papá abandona a la mamá y entonces la mamá tiene que salir a trabajar en las condiciones precarias que sea y los hijos crecen con una cantidad de escasez a nivel económico. Eso también hace parte de los abusos y la violencia. Y el abuso verbal. Nosotros como cultura tenemos un lenguaje, cuando no estamos encaminados en la parte espiritual, tenemos un lenguaje bastante grotesco y es feo la forma en cómo nos tratamos y cómo nos referimos. Y entonces muchas veces se pasa la línea divisora entre el amor que te tengo y cómo te maltrato, aunque sea de palabra. Alguien decía, es que esa palabra que mi papá me pudo haber dicho sin saberlo porque fue un buen papá, pero tiene que ver con esa parte de que no entendemos el poder que tiene la palabra y a veces la violencia viene en palabras también. Entonces, tenemos el aborto, que cuando no se manifiesta físicamente es como si hubiese sido rechazado o rechazada. Viene la parte del abandono, ya lo analizamos completamente y todo lo que tiene que ver con abandono generan huecos, como un vacío existencial de miedo. Entonces uno no camina en los zapatos de uno, sino en los zapatos del miedo. Luego viene si en algún momento has vivido la parte del adulterio, ya sea por parte de papá, parte de mamá, o tú has sido adúltero o te ha tocado vivir el adulterio por parte de tu pareja. De hecho, la palabra dice que el adulterio es la única razón válida por la cual el cielo admite un divorcio. Entonces, imagínense, estamos hablando de que esa parte es tan delicada. Luego viene toda la parte de adicciones. ¿Por qué? Porque ya tu mente estás completamente fuera de tu voluntad, de tu dominio propio. Y ustedes saben que el dominio propio es uno de los dones del Espíritu Santo. Cuando tienes un químico metido adentro, cualquiera que sea, ya no tienes dominio propio. Ya no es tu mente el que te domina, ya tú no tienes fuerza de voluntad, hay algo más en ti que te domina. Y una cosa que no mencioné fue que todo lo que tiene que ver con adicciones es una maquinaria de las huestes espirituales de la oscuridad. Esa es la maquinaria a través del cual, eso junto con la mentira, el engaño, es la forma más fuerte como las huestes espirituales del mal tienen dominado completamente al ser humano y al mundo entero. Y por ahí se genera toda clase de abusos y toda clase de violencias. ¿Cómo estamos hasta allí?
¡Ay, qué linda! Tenemos a Chile, me encanta. Está Colombia, está Chile, está, a ver, no creo que está México por aquí presente también. Qué rico. Desde el sur de Chile. Qué bueno, bienvenida. Muchas Bueno, gracias. a ver, hasta ahí estamos todas claras en cuanto a la perspectiva y el panorama del diagnóstico. Sí, sí, yo estoy clarita. Ok, perfecto. Lo más, Diana Esparza, ¿estás clara con respecto a lo del diagnóstico? ¿Te identificaste con algo de las 5 AES? uf, yo, la Georgina, estoy identificada con todas. Sí, señora. ¿Me, me escuchas? Sí, Dianita, te estamos escuchando. Sí, te está. Ah, bueno. Claro, con muchísimas cosas. Tenemos muchos rasgos en toda mi familia de todo lo que has mencionado. Perfecto. Flor dice que con todas. Flor dice que con todas, se identifica con todas. Bien. Georgina dijo que con todas también. Beatriz, Lamentablemente. lamentablemente te identificas con todas. Sí, sí. Ok, Es triste y es lamentable ver de generación en generación cómo nos fueron acarreando tanta maldición. exactamente. Pero también lo lindo del asunto es ver cómo nosotras estamos siendo preparadas para ser las que hagamos el cambio, las que hacemos la diferencia. O sea, es como las elegidas, se puede llamar algo así como fuimos las elegidas para, y aparentemente es como una responsabilidad muy grande, porque ya cuando uno empieza a tomar conciencia del papel que juegas en tu familia, es como cuando Moisés le dice a Dios, yo elegido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Sí, tú. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si soy tartamudo, si soy medio gago. Entonces, el Señor no te pide que le preguntes cómo lo vas a hacer. Él simplemente quiere que tú tengas un corazón dispuesto y en ese corazón dispuesto Él te va a dar las herramientas necesarias para que tú hagas el trabajo.